con Pedro Sánchez, empresas públicas, dependientes del Gobierno, han pagado por no ir a trabajar a mujeres que mantenían relaciones sexuales con los ministros. Dicho sin eufemismos, a prostitutas y no solamente a prostitutas. El Estado convertido en una gigantesca agencia de colocación de familiares, amigos y amantes de miembros del Gobierno y del PSOE. Pues nada, Ábalos, que mandaba mucho. Por cierto, Ábalos mandaba después de que Pedro Sánchez dijera que lo había repudiado y que lo había enviado a galeras. Lo digo porque básicamente algunas de las operaciones, por ejemplo la obtención de la licencia Villafuel para el caso hidrocarburos, se gestiona toda en 2022. Según Pedro Sánchez, en el 21 había cortado todo tipo de relación. Por cierto, cuando cortó nos dijo que era poco menos que porque es que a uno le gustaban los coches rojos y al otro las motos verdes. Hubiese estado bien que por una cuestión de transparencia y democracia, si de veras era por indicios delictivos, nos lo hubiesen dicho, ¿verdad? En esto consiste la democracia, aunque él sea todo lo dictador que quiera, ¿verdad? Pero dicho todo esto, es que después ha mantenido toda la fuerza. De hecho, les acaba de salvar en una votación. El voto 176 para sacar adelante el plan este anti-aranceles ha sido el de José Luis Ábalos, que tiene una disciplina de voto férrea con Pedro Sánchez. Dentro o fuera, es una cosa maravillosa. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Luis María Pardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la colocada, ya no sé cómo llamarla, 1556, o sea, la nómina aquí sigue subiendo, la nómina la nuestra que pagamos y la nómina la suya que cobran. Vamos con Mis Asturias. Claudia Montes, que estábamos recordándolo antes a micrófono cerrado, en busca y captura está. Está buscada ahora mismo. O sea, no es una orden de busca y captura, pero está buscada porque no hay manera de comunicarle. Domicilio y paradero, porque no se encuentran en los domicilios que existen. Además ha habido, al parecer, diferentes oficios que se han intercambiado la Policía Nacional con el Tribunal Supremo y con los Israel, y al final esta señora no se sabe dónde está, lo cual a mí ya no me preocupa dónde está esta señora, sino que empiezo a pensar cuántas más hay que no sepamos, Carlos. Bueno, hemos publicado en el periódico, publicamos de Adif un cruce de mails en el cual uno de los responsables, un técnico pero potente con rango directivo, le pedía explicaciones a Misó Miranda, que Misó Miranda creo que está imputado, ¿verdad?, en estos momentos, sí. Y le pedía explicaciones y él ponía una cifra y hablaba de 785. 785 enchufes, 785 personas sin cobertura presupuestaria. Decía, básicamente, no sé qué hacer. Bueno, pues el gobierno ha sabido qué hacer. Al que lo denunció lo ha alargado. En febrero del 25 lo ha quitado de ese cargo. Es surrealista, una persona con un currículum impecable, interventor. Claro, fuera, vete que no, que aquí no cabes, que aquí cabe Jessica, cabe Jennifer, cabe Nicole, cabe Claudia y cabe todo. Voy a dejarlo ahí, no hace que me metan más líos. Miguel Ángel, vamos a intentar describir la colocación, ya teníamos la de Jessica. Vamos a ver, Claudia Montes asegura que ella sí va a trabajar. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Es todo un detalle. Sí, efectivamente, conocíamos el enchufe de Jessica en Ineco y en Traxatec y ahora es Claudia con la empresa pública Logirail, que también es del Ministerio de Transportes. Perdóname, es de Renfe. Digo, esa que se le caen los trenes, se le cortan, no llega. Vale, no, digo, por aclarar, por si me estaba yo perdiendo, digo, porque a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Que si en vez de meter técnicos metes a las chicas de Ábalos, a lo mejor resulta que se para. Y la verdad es que el informe de la UCO viene detalladísimo cómo se fraguó toda la contratación, cómo luego hubo un momento en el que hubo una crisis que parecía que la iban a echar, que Claudia habló con Ábalos para que lo arreglaran, y luego también publicamos en Libertad Digital que Claudia Montes tuvo que soportar, y esto también hay que decirlo, las obscenidades de Koldo. ¿Las obscenidades? Las obscenidades y el presunto acoso de Koldo García. A ver, nárranos un poco más porque veo que en la noticia en el periódico fuiste moderado y modoso, que lo entiendo. Bueno, yo creo que al final Koldo García dice, pues esta es otra amiguita, otra sobrinita de Ábalos y vamos a ver si yo también pillo por aquí. Y entonces, por lo visto, según denunciaba... Solo por hacer la aclaración de Claudia Montes, porque claro, como ha tenido tantas relaciones con prostitutas, Ábalos, de Claudia Montes no consta para nada que fuera prostituta. Efectivamente. No, lo digo por aclarar aquí a cada uno lo suyo. Eso o sea, es. Consta que la enchufó, que le buscó un puesto de trabajo porque tenía X relación, cada uno que piense lo que quiera, pero vamos, que no era el caso de Jessica, no era una prostituta, luego madame de prostitución. Que esta era Miss. Esta era Mis Asturias, en el 17 Mis Asturias más 30. Eso es. Entonces, claro, pues ella, como te digo, pues le enchufa Ábalos y entonces debe ser que Koldo se creía que si era amiguita de su jefe, pues él también podía intentar según qué cosas con ella, ¿no? Y entonces en un momento dado la propia Claudia escribe un WhatsApp a Ábalos, que es lo que publicamos en Libertad Digital, en el que se quejaba del acoso y de las obscenidades o guarrerías que le escribía Koldo, le insinuaba a Koldo, ¿no? Y que allá Ábalos le reenvió el mensaje a Koldo y le dijo, macho, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Hay que recordar que
la relación, bueno, cada uno que piense lo que quiera, obviamente, de Koldo García Izaguirre, pero Koldo García Izaguirre venía con un currículum nutrido, era ingeniero no, médico tampoco, abogado tampoco, no, era portero de puticlub. Bien, ahí entra en contacto con el Partido Socialista de Navarra, un día nos explicarán, yo que vengo de Navarra, Dios bendito, cómo nos está quedando el cartel entre esto y Bildu. Bien, entran en contacto y lo empiezan a upar políticamente o lo que sea, ¿vale? Esta persona, cuando estaba él en el puticlub Rosalex, tenía también relación con el puticlub Olimpo, hasta el punto de que había una persona que era Nicole, con la que también tenía relación, y Nicole se la puso a disposición de Ábalos. Es que está el nivel de guarrería, o sea, perdón por la expresión, pero es así. Pero bueno, vamos otra vez a Claudia Montes, venga. Vamos a centrarnos, los mensajes famosos, os lo pregunto a los dos. 2019, que esto es de traca, digo, no sé, judicialmente, ¿alguien puede tener una duda cuando lee esto? Mensaje de Ábalos: a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna subcontrata. Esto en el Partido Socialista le llaman proceso de selección, ¿vale? A la de Gijón no me la puedes enchufar por ahí. Venga, respuesta así se suda, 2 palabras, Koldo: lo arreglo. Lo arreglo y lo arreglaron. Te lo pregunto como abogado y como persona personada en esta acusación. ¿Cuál es la duda, señoría? Es que no hay duda alguna. Es que no sé, es que esto es surrealista. Yo el otro día, claro, decía, es que ya la presunción ante estas afirmaciones, a la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna subcontrata, Koldo, lo arreglo. Manda el currículum y además le dice, sí. en Gijón. Esto es inmediatamente después. Pero en Madrid, en Gijón. Esto no es como el Colacao, es como el Nesquik, instantáneo, o sea, sin grumitos ni nada. Claudia Montes envía su currículum a Isaías Taboas. ¿Quién es Isaías Taboas? Y dice, bueno, pues será el quinto de a bordo. No, el presidente de Renfe, con 2 narices, vamos a andarnos aquí con miramientos. Bien, y Koldo le puntualiza: que trabaje en Gijón, no vaya a ser que se tenga que mover. Fíjate, creo que salió en Libertad Digital que Adif destina 700 millones, o sea, del presupuesto que tiene, se destina más del 65% a pagar, aquí lo tenéis, los puestos de trabajo y no al mantenimiento. Claro, cuando luego vemos todo lo que pasa, ahora comprendemos que si tú tienes que colocar a una serie de personas, que nosotros aquí cuántas, van 5, ¿no? Creo, 5 colocadas. Entonces, ¿pero cuántas más habrá? Porque venga, a lo mejor aquí puede haber... Vamos a la documentación. Un tren. Vamos a la documentación Nesquik remitida, porque el proceso de colocación se acaba en 2 pantallazos. Me imagino que el proceso Ábalos tenía otra duración, pero bueno, allá cada uno. Bien, el currículum vitae falso. ¿Por qué decimos que es falso? Frase de la propia Claudia Montes a Koldo: hay falsedad en los estudios que se pusieron en el trabajo. Menos mal que no falseó el nombre. Venga, nos vamos al currículum. He aquí el currículum, Claudia Montes Martínez, sobreentendemos que el nombre debe ser real, a saber. Bueno, formación académica, repito, hay falsedad en los estudios, pero sí hay uno. Hay uno, dice, hay falsedad en los estudios. Diga en el estudio que acabamos antes. FP Comercio Interior. Bueno, según sus propias palabras, esto se falseó. No lo debió confirmar nadie, debieron recibir, me imagino, orden de aquí te paso el currículum, diría, habrá más detrás, no sé, se me habrá caído el archivo. No, el currículum era esto. Dice, y también en el trabajo, bien, experiencia laboral, propietaria, gerente de una agencia de viajes, ¿qué tendrá que ver esto con Renfe? Bien, supongo que lo justificaría y diría experiencia en turismo. Es que, de verdad que es que hay que tener unas narices. Encargada de establecimiento de perfumería. Pues si esto es lo falseado, ¿cómo debe ser lo real para optar a un puesto en Renfe? Y yo empiezo a preguntarme por qué Isabel Pardo de Vera, en el caso Koldo, no está investigada, no está imputada. ¿Tú crees que no lo va a estar? Lo que yo no entiendo es el por qué no lo está. Ya. Porque con todo, no lo está ya. Con todo este cúmulo de indicios que existen, tanto en Adif como en Renfe, y creo que es más que evidente de que los máximos responsables de estas empresas públicas tienen que pasar a ser investigados. Bueno, sobre todo cuando los han señalado que Adif los pedía y los enchufaban con la argumentación de que Adif los pedía. Y luego los enchufaban en todos los satélites que tiene Adif, como puede ser Logirrail, como puede ser Renfe, Ineco, todo, porque al final la gente se pierde. Adif es la superestructura, pero luego tiene como otras empresas satélites, como si fuese un pulpo, y tiene unos tentáculos donde están todas las demás, y es donde se producían todos los enchufes. Por tanto, aparte de Ábalos ser el presunto responsable de esto con Koldo, hay una convivencia absoluta con las empresas públicas y con sus máximos responsables que han facilitado
cuanto menos el que sean contratadas. Y hay que llamar a todos los funcionarios que Luis hubiera María, aquí. y hasta te amplío el espectro de eso, que tienes toda la razón, lo digo porque luego hemos visto casos como el de Jessica en el que rebotaba y se iba a trabajar a una empresa de la SEPI, a Trasatec. Si pasas a la SEPI depende de Hacienda. ¿Me quieren explicar que si los puestos se pedían a la presidenta de Adif, en el caso de la SEPI no tenía conocimiento María Jesús Montero? Por amor de Dios. Claro, bueno, claro que lo tenía. Vamos al último pasaje, que yo creo que aludías tú a este tema, Miguel Ángel. 2022, aquí hubo una crisis normal con Ábalos, como para no haber crisis sentimentales. Bueno, Ábalos, respuesta que le traslada a Koldo cuando empieza a quejarse efectivamente de que Koldo le estaba soltando obscenidades, pues de que debía ser aquello una cosa, bueno. Y le dice a Ábalos que se deje de líos y busque otras ayudas. Quiero remarcar la fecha, 2022. Cuando Ábalos le dice que se deje de líos, que busque otras ayudas, sobreentiendo que es porque la ayuda continuaba. Porque si no, tú no le dices a alguien, oye, que dejo de darte ayuda. Hombre, ya lo habría notado. En el 22, Pedro Sánchez nos vendía, ya lo hemos comentado antes, el tema, por ejemplo, la licencia de Villafuel, concedida por Teresa Rivera. Los encuentros entre Teresa Rivera y Begoña Gómez son posteriores a que él saliera del ministerio. Menos mal que Pedro Sánchez le había cortado la influencia, porque se dedicaba a hacer favores de reuniones para negocios de Begoña Gómez y se dedicaba a obtener la licencia de Villafuel para la trama hidrocarburos, que tiene toda la pinta de que es el nutriente de pasta estrella venido de Venezuela para, como decían ellos, engrasar todos los negocios de toda la trama. Y eso lo hizo después de que teóricamente Pedro Sánchez lo apartara. Pues aquí otro ejemplo. En el 22, diciendo, oye, que me deje ya en paz, le faltó decir que ya me he cansado, que ya estoy, no me pidan que sepa en ese momento con quién estaba Ábalos, porque yo creo que no lo sabe ni él, ¿vale? Pero debía tener ya, del equipo ese de fútbol que tiene, pues debía haber rotado 13 veces el banquillo, ¿vale? Bien, y en ese momento dijo que se busque otras ayudas. ¿Cómo fue la crisis, Miguel Ángel? Pues Descríbela. yo creo que esto es exactamente, yo creo que ya llega su mandato al final, ya no tiene el poder que tiene muchos problemas Ábalos y dice, mira, ya no quiero líos, yo ya se acabó de ordeñar la vaca que está seca, ¿no? Y luego en referencia a lo que decíais antes, yo estoy de acuerdo, yo creo que todavía la investigación no ha ahondado en los otros responsables de estos enchufes, ¿no? Porque en el caso de Pardo de Vera, como decía Luis, hay que recordar que hace un par de semanas escasas, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente apreciaba indicios de delito contra Pardo de Vera tras su testimonio en el Supremo y le mandaba al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instaba a que la imputara. De momento ha pasado el tiempo, no la ha imputado. Nosotros al día siguiente de la declaración de Pardo de Vera ya publicamos en Libertad Digital, fuentes de INECO decían que la declaración de Pardo de Vera no había sido del todo exacta, porque ella sí que tenía mano en la contratación de Jessica en INECO y que lo que había dicho en sede judicial no era cierto. Al final, pues estamos a la espera de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decida o no investigar a Pardo de Vera y, por supuesto, también las otras derivadas, ¿no? En el caso de Jessica, Trasatec, la SEPI. ¿Tiene alguna responsabilidad María Jesús Montero? Es un tema que todavía no se ha tocado. Yo creo que Leopoldo Puente está haciendo una buena instrucción, paso a paso, precisa, y veremos también este mes qué da de sí. Oye, os voy a preguntar, sé que esto no está judicializado, lo del parador de Teruel. Ha salido Raquel Sánchez, presidenta actual, fue ministra anteriormente. Ha salido a decir que era mentira, pero es que yo todavía recuerdo un comunicado del parador de Teruel donde nunca dijo que la juerga fuera mentira. Dijo que era mentira el tema de los destrozos, pero nunca dijo que la juerga fuera mentira, que a mí me llama mucho la atención. De hecho, invocó la Ley de Protección de Datos, dijo, entiendan que yo por Ley de Protección de Datos no puedo dar información de qué pasó aquellos días. Eso sí, no hubo destrozos. Anda, se me ha caído la Ley de Protección de Datos. Según he pasado, al nivel de destrozos se me ha caído. Bueno, pero quiero que veamos las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. El entonces ministro más poderoso del gobierno y mano derecha del señor Sánchez organizó una juerga salvaje en sus instalaciones, también con prostitutas, una gran afición de este gobierno tan feminista. Y que esa noche también se alojó allí la entonces delegada del gobierno en Aragón y hoy portavoz del gobierno y ministra de Educación, de la que todavía esperamos una explicación adulta y pormenorizada, qué ocurrió allí, cuándo se enteró de lo que ocurrió y por qué no lo contó. Vamos a ver, yo te dejo evidentemente el campo jurídico, pero en campo periodístico. Me llama mucho la atención que una noticia que lleva rulando desde hace un mes, los desmentidos ocurran un mes después. Digo, no sé, como ya llevo más de 30 años en esto, la primera versión que se me ocurre es que estaban esperando no vaya a ser que hubiera un vídeo. Esto es lo más habitual en el mundo periodístico, porque primero ni reaccionan, luego sacan un comunicado a medias, comunicado del parador, paradores, sello oficial, ¡paz! Y dice, no, tenemos que desmentir la parte de los destrozos.
La otra, entiendan, protección de datos. Ah, que vale, que la ley de protección de datos llega hasta media cintura, luego ya de ahí para abajo ya no. Ahora empiezan con los desmentidos, como si hubiesen estado agazapados diciendo, espérate tú, que nos sacan un vídeo y la montamos. Yo no sé las dudas que hay sobre el tránsito y las relaciones que tenía en otros episodios José Luis Ábalos con prostitutas, ninguna. Yo no sé qué va a ocurrir con esta causa, yo no sé qué es lo que va a pasar, lo que sé es que hay indicios de que ha estado enchufando prostitutas, indicios, pruebas por todas partes, de que ha tenido relaciones que son imposibles de pagar con su sueldo, que ya han tenido incluso que mirar a ver si con gastos de bolsillo sacado, justificando dietas del ministerio, más de $500.000, todos siempre nos dicen luego después que es mentira, pero lo que es cierto es que él ha mantenido relaciones con prostitutas, que las ha enchufado en cargos públicos. A mí lo que haga él con su vida privada me importa un soberano comino, hasta que lo paga con mi dinero. Momento en el que claro que sí me importa el comino, me importa todo, vamos, el comino y toda la ensalada. Bien, pues a los ha metido en cargos públicos y ya directamente se está buscando incluso el rastro de $500.000. Dice el Ministerio de Transportes que también fue un error la anotación. Claro, pero ahí la unidad central operativa, en el informe avisa al magistrado de ese $500.000 y esa misma tarde-noche aparece el Ministerio de Transportes diciendo no, es que es un error, porque nosotros distribuíamos... Bueno, y entonces, que se lo imputaban todo a él, pero que no era para él, pero que además que no lo ha cobrado porque iba contra tickets. Sí. Claro, y entonces dices, bueno, pero y si no hubiera salido el informe de la UCO, ¿qué pasa? Que no lo hubiéramos sabido. Entonces, ustedes, este error, ¿cuándo tuvieron conocimiento? ¿Y cuántas veces ¿Cuándo se percataron? Importante, del parador de Teruel. El parador de Teruel a mí me llamó sobre todo la atención la cantidad de declaraciones que hizo Pilar Alegría durante los días posteriores. Y una, sobre todo, que ella se pagó el parador. Ella. Entonces, lo que yo pensé fue lo siguiente, ella estaba allí como delegada del gobierno. Entonces, como delegada del gobierno tiene un sueldo asignado y unas dietas asignadas. Y dice que lo pagó con su tarjeta. Pero claro, Pilar Alegría no iba sola, iba con la escolta. ¿Quién pagó la escolta? Estaba Lambán. ¿Quién pagó a Lambán? El Lambán más 7 cargos de su gobierno. ¿Quién pagó la escolta de Lambán? ¿Cuánta gente había ahí? Y la pregunta del millón es, cuando entraron a limpiar la habitación, ¿alguien puede tener alguna duda de que si ahí había destrozos, las chicas de la limpieza o quien viniera no podía haber grabado para, más que nada, cubrirse ella y decir, oye, a mí que no me echen el marrón aquí de lo que ha pasado aquí, y que le grabara un vídeo y que el miedo que tengan es que ese vídeo vea la luz? Porque claro, ¿qué sucedería si ahora aparece un vídeo mañana con todo lo que ha pasado y sale con las imágenes de lo que había dentro de esa habitación o de las habitaciones? Pues sí, fíjate que ya voy... O sea, es que ya como hemos minimizado todo, se ha normalizado todo en España, esto es surrealista, que un presidente, toda España sepa que falsificó o le falsificaron la tesis doctoral, que esto ocurrió a los meses de llegar y no haya pasado nada. Tenía ministros con sociedades patrimoniales, Pedro Duque con la Casa de la Playa y con un chalén Arturo Soria metido en una patrimonial, que oye, yo soy el primero que defiende que hay que bajar los impuestos, pero si no les importa para todos, no por la puerta del fraude, ¿vale? Es que tócate las narices. Hemos normalizado que se enchufe a un hermano músico después de pasarse el propio Pedro Sánchez diciendo, tengo un hermano que está en el paro, no tendréis un puesto. O sea, es que lo hemos normalizado todo, pero es que hay que recordar que es un partido que estaba pidiendo la abolición de la prostitución en el Parlamento mientras estaba batiendo el récord mundial de utilización de prostitutas. ¿Esto no es una estafa a los votantes? Bueno, yo creo que hay que dejar claro que hay un pacto de no agresión entre Ábalos y el gobierno. Totalmente, clarísimamente, vamos. Y obviamente el ministro de Transportes actual, Óscar Puente, en todas las actuaciones que está haciendo últimamente, casualmente y sorprendentemente sirven para ocultar, para tapar o para ayudar de alguna forma a Ábalos, ¿no? Y solamente hay que decir, por ejemplo, esa auditoría que decía que la contratación de Jessica había sido impecable. O sea, si eso es una auditoría del Ministerio de Transportes diciendo que la contratación ha sido toda una maravilla, ¿qué podemos esperar de otra institución copada por el gobierno de Pedro Sánchez, que es Paradores? Pues sinceramente a mí no me da ninguna credibilidad el desmentido de Paradores. Quiero que veamos la reacción que tuvo Pilar Alegría antes de la nueva batería de desmentidos, porque les han llegado tarde, 2-3 semanas han tardado en reaccionar. Fíjense a Pilar Alegría en el momento en el que empiezan a salir estas informaciones. ¿Está usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del gobierno una noche en mis... Ah, no. Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del gobierno.
Sí, a Boris Johnson le preguntaba si estaba en las fiestas. Sí, se llama contrapoder y se llama control de los políticos. Porque si usted estuvo y pudo tener conocimiento de una orgía de un compañero ministro que luego enchufaba prostitutas con el dinero público en cargos públicos y usted se lo cayó, es de una relevancia pública absoluta, absoluta. O sea, aquí respetuoso con la vida privada soy yo. El que no lo es a lo mejor, pues fíjense, a lo mejor es Óscar López, ¿verdad? Que iba preguntándole a Villarejo determinadas cosas. Oiga, ¿qué tal la vida de Sabiniano? Que es que me enfrento en las primarias porque yo voy con Pachi López y nos enfrentamos a Pedro Sánchez y queremos saber porquería de él. No sé, a lo mejor los que tienen problemas con la vida privada son ustedes, o todo el día metiendo las narices mirando a ver si consiguen hundir a Isabel Díaz Ayuso tirando de cosas, la mitad inventadas, la mitad exageradas del novio. No sé, a lo mejor son ustedes los que tienen problemas con la vida privada, pero cuando esto entra en el campo público, presupuestos públicos, cargos públicos, aquí preguntamos los periodistas lo que nos da la gana, hasta ahí podríamos llegar. Yo nunca había visto a Pilar Alegría fuera de sí como en estas declaraciones. O sea, entonces, yo después de Pilar Alegría, verla así, decir lo que dice, a mí me crea todavía, o sea, ¿qué están ocultando? ¿Por qué se pone ella tan nerviosa cuando le están preguntando? Han tardado un mes en desmentirlo. Roja. Un mes, Está récord roja, mundial. No sabe dónde meterse, no sabe qué decir, está dubitativa, está histérica. Entonces a mí me plantea, sabemos lo de la juerga salvaje, como dice Cayetana, pero ¿se está ocultando algo más? ¿O qué sabe Pilar Alegría? ¿O le afecta a ella de algo? Porque para que esté así. Bueno, vamos a irnos con otro gran amigo mío, lo digo con toda la ironía, saludo y anticipo, sí, lo que ven son, entre otras pulseras, 3 de la bandera de España. Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid, imputado. Es el mismo que dijo que los que llevamos banderas de España hacemos menos por España que los bilduetarras. Tócate las narices lo que estamos teniendo que aguantar. Bien, esta persona está imputada. ¿Por qué? Porque tenía bajo su mando como secretario general en Moncloa, esta es la clave, secretario general de Presidencia en Moncloa, de la presidencia de Pedro Sánchez, a Cristina Álvarez, la asesora, que no debía ser asesora porque era otro cargo público, y se la destinó para llevar los negocios de Begoña Gómez. Imputado, cuidado con la historia, primera imputación ya en el entorno de Moncloa. Él ahora es delegado del Gobierno, pero se le imputa por el cargo que tuvo de secretario general de Presidencia del Gobierno bajo Pedro Sánchez. Eso es persona de maximísima confianza de Pedro Sánchez, lo explicamos.